Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que Él nos regala y recordamos este día en el mundo que es día del amor, día de la amistad, y celebramos ese amor, ¿no? En nuestros padres, a nuestros seres amados, a nuestros amigos. ¿Por qué no celebrar en esta hora ese amor que Dios tiene para con nosotros? El amor más hermoso, el amor más grande y perfecto que puede haber. Vamos a tomar este tiempo para agradecer a Dios porque por su gran amor en este día nos hemos levantado y estamos aquí con una nueva oportunidad. Tomémosla y alabemos a Dios porque Él es, ha sido y será bueno para con nosotros. Amén. Asombroso, comparable.
Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, danos gloria, solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, danos gloria, solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Y una de las cosas más hermosas de servir a Dios es poder sentir su gran amor en nuestra vida, es poder saber que Él está en control en medio de cual sea la situación y reconocerlo. Dice su palabra que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Aquello que esté roto, aquello que esté lastimado en ese camino que llevamos en nuestra vida, en el nombre de Jesús y por su gran amor y misericordia, Él lo restaura. Así que podemos acercarnos en esta hora, hermanos, y reconocer la grandeza de Dios, decirle que Él es digno de todo nuestro amor, digno de nuestra vida, digno de todo el honor y toda la gloria por quien Él es y lo que Él es en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y levanta tus manos si puedes hacerlo y reconoce la grandeza de Dios. Tomamos el tiempo para reconocer muchas cosas en la vida, pero este momento tomémoslo para reconocer la grandeza de nuestro Dios. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti,
Dios les bendiga en esta mañana. Y celebramos cada día, celebramos en tanto tenemos la oportunidad, algo realmente que es verdadero, que no cambia, y es el amor de Dios. Es el amor de Dios que está en todo su esplendor, no cambia, y hoy nosotros podemos reunirnos para celebrar que Dios nos ha amado a nosotros y nos ha mostrado su amor a través de la persona de su Hijo, de Jesucristo, el Cordero Santo, quien Él nació, dejó su trono de gloria y nació en esta tierra y se hizo como uno de nosotros y fue obediente al bendito Padre Celestial, al Rey de Gloria, Creador del cielo y de la tierra. Él se hizo su Hijo Jesucristo obediente, y no solamente obediente, sino obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy en esta mañana se trata de que nosotros nos demos cuenta y anunciemos que el amor de Dios está para todos, para todo aquel que cree en Él. Y quiero en esta mañana iniciar leyendo el propósito maravilloso y grandioso de Dios para el hombre. Y vamos nosotros a Génesis en el capítulo 1 y miren lo maravilloso que Dios otorga al hombre en el inicio de la tierra. Dice la palabra de Dios: Dios entregó el dominio a Adán de toda la tierra, y dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Wow, este poder y esta autoridad Dios la dio al hombre. Le confirió autoridad, dominio sobre toda la tierra. Porque Dios ha provisto al hombre de grandes y maravillosas cosas. Pero si nosotros vamos a ese tiempo, nos damos cuenta lamentablemente de que el hombre, de que Adán, al pecar, al desobedecer a Dios, ¿saben qué? Entrega ese dominio, esa autoridad que Dios había entregado a Adán por su desobediencia, la entrega al diablo, al enemigo de nuestra alma. Y entonces se sucede el caos, la tristeza, todas las situaciones lamentables que se vive en el mundo es debido al pecado, a la desobediencia a Dios. ¿Cuál es el resultado del pecado? ¿Cuál es el resultado de haber desobedecido a Dios? ¿Cuál es el resultado de que Adán, al desobedecer el mandamiento de Dios y haber entregado así en la mano al enemigo, al diablo, al padre de mentira, el dominio y autoridad? Bueno, pues la escritura, la palabra de Dios nos lo dice, que en este tiempo el príncipe de este siglo es el diablo. Pero regresemos allí, a ese tiempo cuando Adán está ante la presencia de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el pecado aparece en la mente y en el corazón de Adán y de Eva? ¿Qué sucede cuando lo ejecutan? Este acto hace división entre Dios y el hombre. Hay una separación, pero esto es muy impactante. Esto es el poder y la palabra de Dios que usted y yo necesitamos conocer, que usted y yo necesitamos tener presente para ver
y conocer el amor y la misericordia de Dios. Cuando el pecado hace división entre Dios y el hombre debido al pecado, a su maldad, es echado de ese huerto de Edén, el hombre cae en una condición pecaminosa. El hombre, entonces todo el hombre está bajo el dominio del enemigo. Y dice la Escritura, alguien podría quizás ser escéptico, pero miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6. ¿No sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces nos damos cuenta que en medio de la tragedia, en medio de la tristeza, de la desobediencia, de la separación del hombre de Dios, dice la Escritura que hubo división entre Dios y el hombre, pero la misericordia de Dios no se acabó. La misericordia de Dios no se detuvo, sino se mantuvo la misericordia de Dios. La mano de Jehová Dios no se acortó para obrar misericordia al hombre. En medio de la situación más terrible, más desoladora, al ver sido el hombre apartado de Dios, la mano del Dios Todopoderoso no se acortó. Pero dice la Escritura que el hombre cayó y la condición, ¿cuál fue la condición del hombre? Y ¿saben qué? Que esa condición aún sigue. Y veamos y nosotros meditemos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, en su versículo 9 en adelante, ¿cuál es la condición del hombre? ¿Cómo sabemos que un hombre o que una mujer, que un joven, que una persona anciana está bajo el dominio de aquel a que obedece? Sea aquel para justicia, para vida, o sea aquel que obedece el pecado para muerte. Cuando el hombre está en esta situación de un dominio de pecado, dice la Escritura que no hay justo ni un uno. Y cuando se está bajo el dominio del pecado, no hay quien pueda entender la palabra de Dios. La escucha, pero no la comprende, y no conoce y no entiende a Dios. Además, el hombre se desvía de los caminos y de los mandamientos y los estatutos del Dios Altísimo, y además se hacen inútiles para servir al Dios Todopoderoso. Cuando se está bajo la condición del maligno o de aquel que lo gobierna para pecar, ninguno de estos hombres puede hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Obedecer a Dios. Dice además que cuando el hombre está bajo la condición, bajo el dominio de un yugo tirano del príncipe de este siglo, dice que su garganta es como un sepulcro blanqueado. ¿Qué puede salir de un sepulcro blanqueado? Aunque un sepulcro esté su estructura sobre la tierra, aunque esté pintada, aunque esté adornada de flores, pero lo que contiene dentro está muerto y además hiede. Cuando el hombre está bajo el dominio del gobierno tirano del príncipe de este siglo, no conoce camino de paz, no tiene paz en su corazón, no hay temor de Dios en ellos. Cuando no hay un camino de paz, cuando se está bajo el dominio tirano del príncipe de este siglo, el corazón de hombres, de jóvenes, llega a la desesperación y a la angustia. De tal manera, que hay una desolación y tristeza, porque tiene la necesidad de ser
amado, de ser escuchado, de ser comprendido, de ser ayudado, de ser aconsejado. Y la Escritura nos dice que cuando el hombre está bajo el dominio, este dominio tirano del príncipe de este siglo, dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿cuál es la paga? Dios es justo. Dice la Escritura, si algo tienes de qué jactarte, si tienes algo de qué sentir paz, gozo, alegría y anunciarlo a la gente, es de conocerme y entenderme que yo soy Dios y que hago justicia y misericordia y juicio en esta tierra. Y cuando el hombre se aparta y se envilece, el corazón del hombre se endurece y su paga, dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué ocurre inmediatamente después de la muerte? El juicio ante Dios. ¿Cómo describe la palabra de Dios este juicio? Usted puede ir después a su Biblia en Mateo 25:41, Apocalipsis 20:11 al 15, Apocalipsis 21:8. ¿Y cómo describe la palabra de Dios este juicio al hombre que pecare? Lo describe como un fuego eterno, como lago de fuego, como lago que arde con fuego y azufre. Es la palabra de Dios que nos muestra al inicio de la meditación de esta mañana que Dios entrega gloria, poder y autoridad al hombre, a Adán, pero por la desobediencia lo pierde y se desencadena toda una situación terrible. El hombre se envilece y es apartado y se aparta por sí mismo de Dios, y ya veíamos lo que sucede. Pero Dios, que es bueno, maravilloso, amoroso y justo, por amor, Él no puede dar, Él es justo y la paga del pecado es la muerte. Y dice que el que peque, ese morirá. Pero en el bendito amor, el amor tan grande de Dios, el cual lo describe su palabra, lo describe la palabra de Dios, que el amor de Dios es alto, es ancho y profundo, incomprensible. Y saben que el amor de Dios es hoy. Ese amor no ha cambiado. El amor de Dios nos invita a que vengamos a Él. Él nos muestra a través de su palabra la condición pecaminosa de aquel que está bajo el yugo del pecado, aquel que sirve al pecado, pero está llamando con amor, no para juzgar, sino para liberar, para dar libertad y romper el yugo del pecado. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, y Dios dice que no dará por inocente al culpable. Pero entonces el Padre de las luces, el Dios todopoderoso, trae la solución para el pecado. ¿Y cuál es la solución? El hombre por sí mismo no podía salvarse. El hombre por sí mismo no podía acercarse a Dios. El hombre por sí mismo y su naturaleza, dice la Escritura, que el corazón del hombre, su corazón es de continuo hacer el mal. ¿Cuál es la solución del pecado? Dice la Escritura, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo, la dádiva, la salvación de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No olvidemos esto, amigos. No olvidemos esto, hermanos. La vida eterna es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La solución para el pecado es la persona
de nuestro Señor Jesucristo. La solución para el pecado es Jesucristo. ¿Por qué entonces vino Jesús al mundo? Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que el mundo no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 17 de San Juan 3: porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo el hombre, iglesia, amigos, cómo el hombre podíamos quitar el pecado que yacía en nuestra mente y en el corazón? Nadie podía quitarlo, solamente. Y ha sido posible, y por eso nosotros adoramos, por eso levantamos las manos cuando levantamos nuestra oración en alabanza y adoración a Dios, y le decimos: te adoramos porque nos amaste, te adoramos porque nos has amado y nos has salvado, y con tu sangre nos limpiaste, nos lavaste y nos compraste, y nos has hecho libres del yugo opresor del tirano de este mundo, porque esto es por fe, y quien lo hace es Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo para que nuestro pecado fuera quitado, fuera limpiado de nuestra mente, de nuestro corazón y del mismo cuerpo, mis hermanos? Era necesario, dice la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay perdón o redención de pecados. Y Jesucristo vino por amor del Padre y del Hijo para darnos vida eterna, para limpiarnos. Y por eso fue necesario. Por eso a Jesucristo también lo conocemos como el Cordero de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado. Y así lo anuncia Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo quitó? Derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Qué hace la sangre entonces de Jesucristo por nosotros? Nos salva de la ira de Dios, nos perdona de todos nuestros pecados. La sangre, por la sangre de Dios somos acercados a Dios, y nos limpia de todos nuestros pecados. Esto está en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? Por su herida nosotros somos sanados. Llevó nuestro pecado y recibimos la promesa del Espíritu Santo, la promesa que también fue dada a Abraham. ¿Qué sucede cuando recibimos a Jesús? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13 y 14, que a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué amor tan sublime el del Padre, qué amor tan glorioso el del Hijo, al entregarse no solo por mí y por usted, sino por todo el mundo. Pero dice la Escritura que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y es necesario. ¿Qué necesitamos nosotros? Jesucristo derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados, nos lava con su sangre y nos hace libres de la ira de Dios, nos libra de la muerte eterna. ¿Y qué sucede cuando lo recibimos? Nos da
la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Él lo hace, pero ahora nosotros, ¿qué necesitamos hacer, mis hermanos? ¿Qué es lo que a mí me corresponde hacer, me correspondió hacer? Es arrepentirme de mi pecado y apartarme de él, porque dice la Escritura que aquel que confiesa su pecado y se aparta, prosperará. Recordamos lo que le dijo a aquella mujer que estaba siendo juzgada duramente, cuando sus compañeros la acusaban y querían apedrearla y dejarla sepultada bajo piedras. Le dijo Jesús: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y dice la Escritura que cada uno de ellos fue saliendo del lugar, porque todos sabían que no estaban libres de culpa. ¿Y qué es lo que dijo Jesús a esta mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Y le dice la mujer: no hay ninguno. Y le dice Jesús: ni yo te condeno, pero le dice: vete y no peques más. Oh, qué amor tan grande, qué amor tan grande, tan verdadero, el del Padre Celestial. Y que hoy, en estos tiempos, en medio de lo que vivimos, los jóvenes, los niños, los adultos mayores y los jóvenes maduros necesitan escuchar de este amor tan grande. Para entrar al reino de los cielos, para entrar ante el Padre, dice el Señor Jesús, que necesitamos nacer de nuevo, del Espíritu y del agua. Y este nacimiento, este nuevo nacimiento, dice la Escritura, que es de voluntad de Dios. Cuando nosotros nacimos fue voluntad de nuestros padres, pero cuando nacemos del Espíritu y del agua es la voluntad de Dios, que vino su benignidad a nuestra mente y nuestro corazón y nos ayudó a entender, a mirar nuestra naturaleza y a mirar que necesitábamos el perdón de nuestros pecados y que necesitábamos confesar nuestros pecados ante la presencia del Padre Celestial y pedir perdón y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que que nosotros nacemos, pero somos renacidos de una simiente. ¿Qué es una simiente? Una semilla. Somos renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y cuando nacemos, mis hermanos, a una vida nueva en Cristo, la semilla del Padre, hermanos, hemos sido renacidos de esta simiente incorruptible. Y dice la Escritura que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Escuchemos bien lo que dice la Escritura. Los que hemos nacido por la voluntad de Dios, nacemos de esa simiente incorruptible que es del Padre Celestial. Y la naturaleza entonces del Padre y del Hijo está en nosotros. Y con la ayuda del Espíritu Santo entonces no practicamos el pecado. No lo practicamos, no estamos pensando, no estamos meditando, no estamos planeando, no estamos diciendo: y ahora iré y estaré allí y nadie me verá y yo sé a qué horas vienen mis padres y voy a ver esto en la internet y voy a ver estas películas y voy a invitar a mis amigos o a mis amigas y nadie me va a ver porque yo sé. Y están planeando y están haciendo planes porque saben los jóvenes a qué horas están sus padres y a qué hora no están sus padres. Cuando se planean estas cosas, entonces se está practicando el pecado. Pero cuando se tiene esa simiente, cuando hemos visto, mis hermanos, en este día, en este momento, la meditación de Dios, que al nacer de esa simiente incorruptible por el Espíritu Santo, entonces nosotros
no practicamos el pecado porque hemos reconocido que Dios nos ha limpiado. Reconocemos que hemos confesado delante de Dios nuestros errores, dice la Escritura, pecados, nuestras faltas, y nos hemos apartado. ¿Y saben por qué nos apartamos de la maldad de nuestra mente y de nuestro corazón? Porque el amor del Padre ha nacido en nuestro corazón. Todo aquel, ¿cuál es el vivir de la criatura que ha nacido ahora en Jesucristo por su Santo Espíritu? Que ha nacido de esa simiente incorruptible. ¿Sabe lo que hace? El que es nacido de Dios ama a Dios y ama a su hermano y a su prójimo como a sí mismo. Y todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo, vence sus tentaciones, vence las oportunidades que sabemos que van a traer muerte, o que van a traer desgracia, o que van a traer infelicidad si se toman las decisiones que el mundo ofrece. El que es nacido de Dios, el que es nacido de esa semilla incorruptible, no practica el pecado. Ama a Dios, ama a su prójimo como a sí mismo y vence al mundo. Y dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas las cosas son hechas nuevas por el amor del Padre Celestial, por el amor y el sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es el amor de Dios, tan ancho, tan alto y tan profundo. El amor de Dios no se ha acortado. El amor de Dios sigue hoy. Vengamos a Cristo, vengamos al Padre. Permitamos que el Espíritu Santo recuerde aquí en nuestra mente y nuestro corazón que necesitamos a Dios, que necesitamos de su gracia y que Él lo hizo todo ya. Pero ahora a usted le corresponde venir ante la presencia del Todopoderoso, confesar ante su presencia todo aquel que Él ya sabe. Él lo sabe, solamente quiere escuchar que usted lo reconozca, que usted lo confiese. Él no le avergonzará. Él no dirá: hiciste esto, pues ahora toma, pa. No. Dios está hablando a nuestro corazón porque quiere que seamos libres, porque Dios quiere que seamos perdonados, que nazcamos de nuevo y tengamos una vida nueva en Cristo, y que vivamos en medio de este mundo, vivamos en victoria por la obra de Cristo Jesús. Y para que un día, cuando nosotros partamos de este mundo, estemos listos y lleguemos a la eternidad, a ese juicio, porque recordamos que después de la muerte física hay un juicio. Pero cuando estamos en Cristo, cuando hemos recibido a Jesucristo y vivimos conforme a su voluntad, dice la Escritura que esto es vivir para Cristo, y cuando vivimos para Cristo también morimos para Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo. Cuán grande es el amor de Dios, y está para usted y para mí hoy. Si usted no ha recibido, si usted no ha aceptado, si usted no ha invitado a Cristo, si usted no se ha postrado ante su presencia y le ha pedido perdón, hoy es el día. Este es el día, este es el tiempo.
y quiero en esta tarde terminar orando. Padre Santo, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu paz. Damos gracias por el amor. Te damos gracias porque tú nos sostienes, porque tu diestra nos sostiene. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has mostrado tu amor en la persona gloriosa de Jesucristo, nuestro Cordero Santo. Dios, que en esta tarde la benevolencia de tu bendito Espíritu Santo, Señor, toque el corazón, transforme la mente y convenza, Señor Dios, el alma. Y cada hombre y cada mujer, Señor, en esta mañana, en este día, Dios, reciban de ti el perdón de pecados y reciban de ti la vida eterna, y su nombre, Señor, sea escrito en el libro de la vida. Padre, gracias te damos. Gracias, Dios, por la oportunidad que hoy tú nos das, por la oportunidad maravillosa, Señor Dios, que tú das al hombre de aferrarnos a ti y recibir tu amor, y recibir tu perdón, y recibir la vida eterna. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, que es el que convence y transforma, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu bendiga y fortalezca su corazón. Shalom.